Relatos del lado oscuro. Presenta La Carta de Sangre, quinto capítulo de las aventuras de Arthur Gordon Pym, adaptación de la novela de Edgar Allan Poe. Después del sangriento motín ocurrido en el barco, mi amigo Augusto cayó en la desesperación. Pensó que jamás saldría vivo. Entonces decidió revelar mi situación al primer hombre que se le acercase, creyendo que era preferible dejarme correr mi suerte con los amotinados que dejarme perecer de hambre y sed en la bodega, pues hacía ya 10 días que yo estaba aprisionado. Mientras pensaba en esto, se le ocurrió la idea de comunicarse conmigo por el camino de la Cala Mayor. En cualquier otra circunstancia, la dificultad y el azar de la empresa le hubieran impedido intentarlo. Pero ahora le quedaban muy pocas esperanzas de vida y, por consiguiente, poco que perder. Por tanto, puso toda su alma en la tarea. Las esposas que le habían puesto fueron su primera preocupación. Al principio no vio medio alguno de quitárselas, pero después de un examen detenido, descubrió que los hierros entraban y salían con muy poco esfuerzo, simplemente con encoger las manos, pues aquella clase de esposas eran ineficaces para sujetar a personas jóvenes, cuyos huesos más pequeños ceden fácilmente a la presión. Luego se desató los pies, y dejando la cuerda de modo que pudiera ajustarse de nuevo fácilmente en caso de que bajase alguien, se puso a examinar la pared en el sitio donde se unía con la litera. La separación era de tablas de pino blando, y vio que le costaría muy poco trabajo abrirse camino a través de ellas. En aquel momento se oyó una voz en la escalera de proa y tuvo el tiempo justo para ponerse la esposa de la mano derecha, pues no se había quitado la de la izquierda, y ajustarse el nudo corredizo de la cuerda a los tobillos, antes de que bajara Dirk Peters, seguido de mi perro Tigre, que inmediatamente saltó a la litera y se tumbó en ella. Mi perro había sido traído a bordo por Augusto, pues sabía el cariño que yo le tenía al animal y pensó que me agradaría tenerlo conmigo durante el viaje. Había ido a buscarlo a mi casa después de dejarme en la bodega, pero no me lo había dicho. Desde que estalló el motín, Augusto no había vuelto a verlo y lo daba por muerto, suponiendo que lo habría echado por la borda alguno de los miserables villanos. Pero al parecer Tigre se había escondido en un agujero debajo de un bote, de donde no podía salir por falta de espacio para dar vuelta. Por fin, Peters, el único amotinado que había defendido a Augusto, lo había sacado, y por una especie de sentimiento bondadoso, se lo llevó para que le acompañase, dejando al mismo tiempo un trozo de cecina salada y patatas cocidas con una lata de agua. Luego, subió a cubierta y prometió volver al día siguiente con más comida. Cuando Peters se fue, Augusto se liberó de las esposas y se desató los pies. Luego levantó la cabecera de la colchoneta y con su cortaplumas comenzó a cortar vigorosamente una de las tablas de la separación lo más cerca posible al fondo de la litera. Escogió este sitio porque si tenía que interrumpirlo bruscamente, podía ocultar lo que estaba haciendo, dejando caer la cabecera de la colchoneta en su posición adecuada. Pero durante el resto del día no le molestó nadie, y por la noche había cortado la tabla. Ninguno de los marineros de la tripulación ocupaba el castillo de proa como dormitorio, pues desde el motín vivían todos juntos en la cámara, bebiendo y comiendo los víveres del almacén del capitán Barnard, y sin preocuparse más que de lo estrictamente necesario para la navegación del bergantín. Estas circunstancias nos favorecieron a mí y a Augusto, pues de otro modo le hubiera sido imposible llegar hasta mí. Amaneció antes de que completase el segundo corte de la tabla, dejando así una abertura suficientemente ancha para pasar con facilidad a la cubierta principal del entrepuente. Una vez aquí, se dirigió sin mucha dificultad a la escotilla principal inferior, aunque para ello tenía que trepar a las barricadas de aceite, que llegaban casi hasta debajo de la cubierta, donde apenas quedaba espacio suficiente para su cuerpo. Al llegar a la escotilla se encontró con que Tigre le había seguido, deslizándose entre dos filas de barricas. Pero ya era demasiado tarde para intentar llegar hasta mí antes del amanecer, pues la mayor dificultad era atravesar por la apretada estiba de la bodega inferior. Por eso, decidió regresar y esperar a la noche siguiente. Con este fin, se puso a desapretar la tapa de la escotilla, de modo que se detuviese lo menos posible cuando volviese de nuevo. No bien acabó de aflojarla cuando Tigre saltó con ansia a la pequeña abertura, olfateó un momento y lanzó un prolongado gemido, al tiempo que se ponía a escarbar como si quisiera apartar la tapa con sus patas.
Su comportamiento demostraba que sabía que yo estaba en la bodega, y Augusto pensó que era posible que me encontrase si lo dejaba bajar. Al mismo tiempo pensó en enviarme una nota para que no saliera de mi escondite, dada la situación de peligro. Los acontecimientos posteriores demostraron lo afortunado de esta decisión, pues si no hubiera sido porque recibí la nota, yo habría llamado la atención de la tripulación y hubiera sido más que probable que nos hubiesen matado a los dos. Una vez que decidió escribir, la dificultad estaba en procurarse materiales para hacerlo. Un mondadientes viejo fue convertido rápidamente en pluma, y esto a tientas, pues las entrecubiertas estaban más negras que el betún. El papel lo obtuvo arrancando la hoja posterior de la carta para el señor Ross, que había falsificado para que yo me embarcara sin sospechas de mi familia. Este había sido el borrador original, pero no pareciéndole bastante bien imitada la letra, Augusto había escrito otra, guardándose por fortuna la primera en el bolsillo de su chaqueta, donde acababa de encontrarla con tanta oportunidad. Solo faltaba la tinta, pero el sustituto fue encontrado enseguida por medio de una ligera incisión con el cortaplumas en la yema de un dedo, justamente por encima de la uña, de donde salió un copioso chorro de sangre, como suele suceder en las heridas de este lugar. La nota fue escrita lo mejor posible, dada la oscuridad y las circunstancias. Arthur, ha ocurrido un motín. Mi padre, el capitán Barnard, fue abandonado en el bote. Pronto te llevaré provisiones, pero por nada en el mundo te atrevas a salir de tu escondite. La carta concluía con estas palabras: He garrapateado esto con sangre. Tu vida depende de permanecer oculto. Después de atar la tira de papel al perro, Augusto le permitió bajar por la escotilla y él regresó sin encontrar indicio de que hubiera bajado alguien de la tripulación durante su ausencia. Para ocultar el hueco que había hecho, clavó una navaja y colgó sobre ella un chaquetón de marinero que encontró en la litera. Luego volvió a ponerse las esposas y atarse la cuerda alrededor de los tobillos. Apenas acababa de terminar sus preparativos cuando bajó Dirk Peters, muy borracho, pero de un humor excelente, trayendo a mi amigo las provisiones para el día: una docena de grandes patatas irlandesas asadas y un jarro de agua. Se sentó un rato junto a la litera charlando. Su comportamiento era excesivamente caprichoso y hasta grotesco. Hubo un momento en que Augusto se alarmó por su extraña conducta, pero al fin se retiró con la promesa de llevarle una buena comida a la mañana siguiente. Durante el día bajaron 2 arponeros de la tripulación, acompañados del cocinero, casi en el último grado de la embriaguez. Lo mismo que Peters, no se abstuvieron de hablar sin reservas de sus planes. Al parecer estaban muy divididos entre sí en lo referente al destino de la embarcación, no estando de acuerdo en ningún punto, excepto en el ataque al barco que venía desde las islas de Cabo Verde y al que esperaban encontrar de un momento a otro. El motín no había estallado por cuestión de piratería. Una disensión personal del primer piloto contra el capitán Barnard había sido la causa principal. Dirk Peters trataba de convencer al cocinero y su bando. Ustedes quieren apoderarse del primer barco que pase y equiparlo en las Antillas para la piratería. Yo prefiero continuar con el camino que llevaba este bergantín hacia el Pacífico Sur. Ahí nos dedicaremos a cazar ballenas. Piénsenlo. Allá en las islas del Pacífico hay un mundo de novedades y diversiones. Gozaremos de seguridad y libertad. El clima es excelente y las mujeres son de una voluptuosa belleza. Nos daremos una buena vida allá. Los 3 hombres se marcharon al cabo de 1 hora y nadie más regresó en el resto del día. Cuando anocheció, Augusto se liberó de las esposas y la cuerda y se preparó para su tentativa. Encontró una botella en una de las literas y la llenó de agua. También se llenó los bolsillos de papas. Para alegría suya se encontró una linterna con un pequeño cabo de vela que podía encender cuando quisiera, pues tenía en su poder una caja de fósforos. Se deslizó por el agujero, teniendo la precaución de arreglar las mantas de la litera de modo que simularan el bulto de una persona acostada. Continuó su camino entre las barricas de aceite hasta la escotilla principal.
Al llegar a esta, encendió la vela y bajó con gran dificultad entre la compacta estiba de la caja. Por unos momentos llegó a alarmarse al advertir el hedor insoportable y denso de la atmósfera. Creyó que no era posible que yo hubiese sobrevivido a tan largo encierro, respirando un aire tan malsano. Arthur, Arthur. Me llamó varias veces por mi nombre sin obtener respuesta, y sus temores parecían confirmarse. El bergantín se balanceaba violentamente con tal estrépito que era inútil aplicar el oído para escuchar un ruido tan débil como el de mi respiración o el de mi ronquido. Abrió la linterna y la levantaba tan alto como podía cada vez que encontraba espacio suficiente, a fin de que al observar yo la luz pudiera comprender que se acercaba la ayuda. Sin embargo, no percibía reacción alguna mía, y la suposición de que yo había muerto comenzó a tener carácter de certeza para Augusto. No obstante, resolvió abrirse camino hasta la caja para salir de dudas. Caminó algún tiempo en el estado de ansiedad más lastimoso, hasta que encontró el paso completamente obstruido. Vencido por la desesperación, se dejó caer sobre un montón de tablas y empezó a llorar, como un niño. Fue en aquel momento cuando oyó el ruido de la botella que yo había tirado. Afortunado fue aquel incidente, pues, por trivial que parezca, de él depende el destino de mi vida. Han transcurrido muchos años hasta que me enteré de este hecho. Una vergüenza natural y el remordimiento de su debilidad e indecisión le impidieron a Augusto contarme enseguida lo que, con una intimidad más profunda y sincera, se decidió a contarme después. Al encontrar obstruido mi camino, decidí regresar. La noche avanzaba deprisa y mi ausencia podía ser descubierta. La vela se estaba agotando y me sería muy difícil encontrar en la oscuridad del camino hacia la escotilla. Creí que estabas muerto. Te llamé repetidas veces y no respondiste. Llevabas 11 días, con sus noches, sin más agua que la que contenía el jarro que te había dejado. Pensé que esa provisión era muy escasa. Y por si fuera poco, la atmósfera de la cala era totalmente tóxica. Antes de condenarle por esta decisión, deben tenerse en cuenta las terribles circunstancias que rodearon a Augusto, las escenas de sangre y terror que había presenciado, su encierro, sus privaciones y sus milagrosas escapadas de la muerte, junto con la frágil y equívoca situación en que se hallaba su vida. Circunstancias capaces de quitar las energías al más fuerte. Como decía, el chasquido de la botella se oyó claramente, pero Augusto no estaba seguro de si procedía de la cala. Sin embargo, la duda fue suficiente para hacerle perseverar. Trepó por los objetos amontonados casi hasta el techo y luego, esperando un momento de calma en los balanceos del barco, me llamó lo más fuerte que pudo, sin preocuparse de que pudiera oírle la tripulación. ¡Arthur! ¡Arthur! En esta ocasión, oí su voz, pero estaba tan dominado por una violenta agitación que no fui capaz de contestarle. Convencido ahora de que sus peores aprensiones estaban bien fundadas, descendió con ánimo de volverse al castillo de proa sin pérdida de tiempo. En su precipitación derribó unas pequeñas cajas, cuyo ruido oí por casualidad. Ya había avanzado mucho en su retirada cuando el sonido del cuchillo le hizo vacilar de nuevo. Volvió sobre sus pasos inmediatamente y trepando a lo alto de la estiba por segunda vez, me llamó tan fuerte como antes. Esta vez pude contestarle. Lleno de alegría al descubrir que estaba vivo, resolvió vencer todas las dificultades y peligros para llegar hasta mí. Sorteando lo más rápidamente posible el laberinto de la estiba por la que estaba rodeado, halló al fin un hueco que ofrecía mejor camino, y después de una serie de luchas, llegó a la caja, completamente extenuado. Las aventuras de Arthur Gordon Pym, 5º capítulo, de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe comenzó la publicación de las aventuras de Arthur Gordon Pym en una revista de la que era editor, pero al abandonar la misma, dejó inconcluso el relato.
Posteriormente lo retomó y editó en 2 volúmenes en los cuales incluyó el siguiente prefacio, supuestamente escrito por el propio protagonista de la sorprendente narración. Hace algunos meses, cuando regresé a los Estados Unidos después de la extraordinaria serie de aventuras que viví en los mares del sur, y cuyo relato hago en las páginas siguientes, la casualidad me hizo conocer a varios caballeros de Richmond, Virginia, quienes se interesaron profundamente en todo lo relacionado con los parajes que visité. Ellos me apremiaron incesantemente a cumplir con lo que decían era mi deber, dar a conocer mi relato al público. Sin embargo, yo tenía varias razones para rehusarme, unas de naturaleza enteramente personal, las otras, es cierto, algo diferentes. Una de las consideraciones que particularmente me retraía era el hecho de que, no habiendo escrito un diario durante la mayor parte de mi viaje, temía no poder redactar de memoria una relación lo bastante minuciosa, con suficiente hilación, para obtener toda la fisonomía de la verdad, no conllevando más que a aquella natural e inevitable exageración hacia la cual estamos todos inclinados cuando describimos acontecimientos cuya influencia ha ejercido su poder activo sobre las facultades de la imaginación. Otra de las razones era que los incidentes dignos de ser mencionados resultaban de una naturaleza tan maravillosa que no podía esperar que se me creyera, ya que mis afirmaciones no tenían más bases que ellas mismas, salvo el testimonio de un solo individuo, Dirk Peters, quien es mitad indio. Solo me creerían mi familia y mis amigos, quienes en el curso de mi vida tuvieron ocasión de alabar mi veracidad, pero según todas las probabilidades, el gran público tomaría mis afirmaciones como imprudentes e ingeniosas mentiras. Debo también manifestar que mi desconfianza en mi talento como escritor era una de las causas principales que me impedían ceder a la sugerencia de mis consejeros. Uno de los caballeros de Virginia que se interesaban vivamente en mi relato, particularmente en la parte relativa al océano Antártico, era el señor Poe, escritor y editor en un tiempo del Mensajero Literario del Sur, una revista mensual publicada en Richmond por el señor Thomas W. White. Poe me comprometió a redactar un relato completo de todo lo que había visto y soportado, y me pidió que confiara en la sagacidad y el sentido común del público, afirmando, no sin razón, que por defectuosa que fuera mi obra desde el punto de vista literario, su misma singularidad haría que fuera aceptada como verdadera. A pesar de este comentario, no pude decidirme a obedecer sus consejos. Entonces me propuso que le permitiera redactar con su estilo un relato de la primera parte de mis aventuras, basado en los hechos que le relaté, y publicarla bajo el manto de la ficción en El Mensajero del Sur. Nada pude objetarle. Consentí en ello, y estipulé únicamente que mi verdadero nombre fuera conservado. 2 partes de la pretendida ficción aparecieron en El Mensajero en los números de enero y febrero de 1837, y con el propósito de que quedara bien establecido que se trataba de una mera ficción, el nombre del señor Poe figuró enfrente de los artículos en el índice de los contenidos de la revista. A pesar de la apariencia de fábula de que tan ingeniosamente se había revestido, mi relato aparecido en El Mensajero no fue alterado en ninguno de sus acontecimientos. Pero el público no estaba dispuesto a aceptarlo como una mera ficción, y varias cartas fueron dirigidas al señor Poe, señalando que la gente creía en la veracidad de los acontecimientos que estaban leyendo. Esto me indujo a hacer una compilación y publicar regularmente mis aventuras, pues concluí que los sucesos de mi narración eran de tal naturaleza que contenían en ellos mismos la prueba de su autenticidad, y que por consiguiente no tenía que temer la incredulidad popular. Después de lo que he dicho, se verá desde el principio lo que me pertenece, lo que es del todo de mi mano en el relato que sigue, y también se ha de comprender que nada ha sido disfrazado en algunas de las páginas escritas por el señor Poe. Aún para los lectores que no han podido leer los números del Mensajero, sería superfluo señalar en dónde termina la parte del escritor y en dónde empieza la mía. La diferencia de estilo hablará por sí misma. Arthur Gordon Pym, Nueva York, julio de 1838. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín,
Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.